Buenas tardes, profesor. Soy el coordinador del grupo número 2. En este video voy a exponer algunas características del proyecto que no se pudieron mostrar el domingo. Primero quería mostrar la programación. El código es similar a lo que se mostró en la diapositiva hasta el día de ayer, solo que ahora tiene unas líneas extra para poder visualizar algunos cambios que se realizan desde el Arduino mediante el monitor serial. En el momento que estoy grabando esto, el circuito ya está conectado, bueno, específicamente el Arduino ya está conectado a la computadora, por lo que puedo abrir el monitor serial y tendré comunicación con el Arduino. Al iniciar el circuito se tiene al Arduino en la etapa 0. Esto quiere decir que no hay ningún circuito activo, no está recibiendo la señal del sensor, ni está accionando absolutamente nada. Lo que está haciendo es esperando una señal de un pulsador para pasar a la etapa número 1. Como se puede ver abajo en la pantalla, se ha conectado un pulsador temporal, simplemente para la demostración, con el cual se controlará el paso a todas las etapas. Solo para el paso de la etapa 0 a la 1 y de la 1 a la 2 se necesita pulsadores, las demás son completamente automáticas. Sin embargo, para la demostración se prefiere usar un pulsador, ya que el tiempo que pasa entre las siguientes etapas es bastante largo y se complicaría la explicación en el video. Entonces, si yo pulso el botón, se va a ver en el monitor serial cómo se pasa la etapa número 1. En esta etapa lo que se hace es activar los circuitos de OPAMP para comparar los voltajes de las baterías con un voltaje de referencia de 3 voltios. Con esto el operario sabe si categorizar las baterías como categoría 1 o categoría 2, para quedarse únicamente con la categoría 1 en el tablero. El circuito se mostrará posteriormente cuando acabe de explicar toda la programación. Una vez que ya el operario separa a las categorías 2 del tablero y se tiene solo categoría 1, presionaría otro pulsador, que en este caso yo presionaría el mismo, simplemente para la demostración, y el Arduino pasaría a la etapa número 2. En la etapa número 2, la batería se conecta a dos resistencias en serie mediante un MOSFET. Con esto lo que se logra es que la batería pierda su carga hasta llegar a un mínimo de 3 voltios aproximadamente, intentando nunca bajar de ese voltaje. Lo que se ve en pantalla, aparte del inicio de la etapa número 2, son dos valores. A la izquierda tenemos la corriente que está sensando el sensor y que se está enviando el Arduino, y al otro lado se envía el acumulado. Es la suma de todas las mediciones que se realizan. Como se puede ver, en la segunda medición ya se ha sumado los dos valores de 0.51. Cada muestra se realiza cada 30 segundos. Esto nos permite que el Arduino no esté constantemente revisando información, sino en un tiempo específico. Yo voy a dejar el circuito funcionando durante un tiempo, pondré pausa al video, para luego mostrar cómo es que él se va acumulando las mediciones y cuál es el resultado final de esta etapa. Ya han pasado varios minutos desde que se pausó el video, por lo que se tiene una mayor cantidad de mediciones. Algo que falta mencionar es que ambos valores están medidos en amperios, por lo que actualmente están pasando 0.39 amperios en el circuito y tenemos un acumulado de 22.83 amperios. Para que termine esta etapa, la batería debe llegar a 3 voltios. Esto se haría automáticamente mediante la programación del Arduino. Sin embargo, como no se quiere esperar hasta ese momento, porque tardaría muchos más minutos, tal vez hasta horas, pues se ha configurado el botón para que también funcione como un paso de etapa 2, en la que estamos, a la 3. Si yo lo presiono ahora mismo, se muestra un aviso. El primero, el final de la primera descarga. Esto se ha implementado únicamente para la demostración en este video. Y otro valor que se muestra es el valor en miliamperios hora. Esto se consigue mediante una operación matemática entre el acumulado que se consigue al final y el tiempo que ha transcurrido. En este caso se muestra una carga, una miliamperio hora de 6.49. Sin embargo, si se lograse llegar a un mayor tiempo de recolección, el tiempo deseado, el tiempo adecuado, pues se conseguiría una magnitud mucho mayor. Algo que se debe mencionar es que en esta etapa número 2 no se necesita las mediciones de corriente, ya que en la etapa número 2 lo que se quiere es que la batería llegue a 3 voltios, sin importar cuánto tiempo tarde o sin importar la rapidez con la que vaya. Se ha decidido explicarlo desde el inicio para tenerlo listo para las siguientes etapas y simplemente mencionarlo. Actualmente estamos en la etapa número 3. Lo que se hace en esta etapa es cargar la batería. De los 3 voltios que se encuentra, cargarla a 4.2, o sea, el 100% de la carga.
ya que el diseño del circuito no consideraba cierta característica del cargador, se ha preferido mostrar en la pantalla cómo es que se queda en la etapa de cargando, y posteriormente, después de explicar la programación, se mostrará cómo es que el cargador funciona y cómo es que la batería aumenta su voltaje gracias a este. Si la batería llegase a los 4.2 voltios y pasado el tiempo necesario que, al cual funciona el cargador, se envía una señal para pasar a la etapa número 4. Nuevamente esto será automático, no se necesita el operario, pero se ha configurado el pulsador para poder pasar de etapa. Si yo presiono, sale un aviso, primero de que se ha terminado la primera carga y nuevamente aparece el valor que se ha obtenido. En este caso no está actualizado porque como no está el cargador, pues se ha quedado con el valor de la anterior descarga. Esto en una aplicación adecuada o una aplicación real se mostraría el valor que se obtiene del cargador. Pasando a la etapa número 4, se tiene nuevamente una etapa de descarga. Otra vez las resistencias se conectan en serie se conectan a la batería para que ésta brinde su carga a la resistencia y baje nuevamente a 3 voltios. Con esto lo que se consigue es que su carga o sus miliamperios hora sean detectados por el Arduino y lo almacenen para luego compararlos con otra medición. Nuevamente habría que esperar bastante tiempo para que esto suceda. Este proceso dura un poco más ya que la batería ya está cargada al 100%, y para evitar esperar todo ese tiempo pues se tiene que el pulsador pase a la siguiente etapa. Esta etapa es igual, se mostraría el valor obtenido y el aviso de que se ha terminado la segunda descarga. Iniciando la etapa número 5, se tiene que se carga nuevamente del 0 al 100%, pero esta vez también se almacena la cantidad de carga suministrada, los miliamperios hora. Al terminar con esta etapa, nuevamente cuando la batería llega a 4.2 voltios se pasa a la etapa número 6, que es la de luces. Tanto la etapa número 6 como la etapa número 7 es el control de luces mediante un optoacoplador. Estas luces se encienden dependiendo de los datos que haya recibido el Arduino. Ya que se han recolectado los miliamperios horas recibidos y los miliamperios horas descargados, se puede hacer una comparación para sacar una aproximación de si la batería cuenta con una carga adecuada, un equilibrio entre sus cargas de descarga y de carga. Esto nos puede dar una estimación de la vida útil, tal vez no tan precisa, pero sí saber si la batería está funcionando de manera adecuada o está generando pérdidas de energía. Si yo presiono el botón, se pasa a la siguiente etapa, que sería únicamente de un encendido de LED. En un caso se encendería un piloto, que es el piloto verde, el cual indica que la batería tiene características adecuadas para ser considerada como una batería óptima. Y de no serlo, pues sería encendido el LED rojo. Si yo presiono nuevamente, pasaría al LED rojo, la etapa número 7. Siempre ocurre el encendido de uno o de otro, no puede ser simultáneo, considerando una única batería. Finalmente, el proceso termina, pasado un tiempo o si se presiona el pulsador, y todo el proceso vuelve a la etapa número 0, en donde se puede continuar con el mismo ciclo. Ahora pasaré a explicar la parte física del circuito. Aquí tenemos el circuito en físico. Como se puede ver, hay un Arduino encendido. Este es el que controla los distintos circuitos. Están instalados en 3 protowarts. A la izquierda tenemos la parte de comparación mediante el op-amp. El voltaje de referencia es la batería de 3 voltios, aunque se podría cambiar por una fuente de alimentación para volver un sistema un poco más estable. Los LEDs van conectados aquí. Hay 2 horneras, solo habría que agregar 2 más y un op-amp para poder cumplir con los 4 espacios que tiene disponible el tablero. Aquí, en medio, debajo de este Arduino Nano, tenemos las resistencias. Estas resistencias se conectan a la batería, la cual está aquí, mediante este MOSFET aquí, que es accionado o que es encendido por este cable blanco que está conectado a una salida del Arduino. A la derecha tenemos 2 optocopladores, que son esos integrados blancos, los cuales cada uno controla una salida, bueno, un piloto LED que tenemos aquí.
uno rojo y uno verde. Ambos ya están conectados a lo que sería la corriente alterna, que entra mediante esta bornera. Esta bornera de aquí se ha puesto provisionalmente para conectar el cargador, el cual es este módulo de aquí. Debido a que en el diseño no se consideró cierto funcionamiento del cargador, se ha preferido separarlo y cargar la batería de manera independiente para las pruebas. Pero en una implementación real simplemente se tendría que agregar un relay para poder controlar el funcionamiento del cargador. El resto del circuito se quedaría completamente igual. Algunos elementos adicionales son el cargador, que se encuentra a la derecha, el cual está conectado de manera separada al resto de circuitos, ya que en su diseño inicial se planeaba controlarlo con un MOSFET. El problema es que generaba una incompatibilidad con un componente interno de la placa, por lo que para evitar problemas se optó por darle un diseño distinto, el cual consta de controlarlo por un relay. Para una demostración aún más sencilla, simplemente se separó del resto de circuitos y se controlará de manera independiente. Sin embargo, las mediciones de corriente sí se mostrarán como si fuese el cargador conectado al proyecto como tal. Otro elemento es el pulsador, que se ha conectado provisionalmente para controlar de manera manual todas las etapas, ya que el proceso completo puede tardar ciertas horas. Para evitar tener que esperar todo ese tiempo, se prefiere hacer la demostración de que las etapas varían y con el pulsador pasar a la siguiente. Como se mencionó, el Arduino inicialmente está en la etapa número 0, perdón, en la etapa 0, la cual no activa ningún circuito. Si yo le diera al pulsador, pasaríamos a la etapa 1, la cual activaría la parte del OPAMP en la parte izquierda. Actualmente ya le di y como se pudo ver a la derecha hay un LED verde, el cual se enciende cada vez que se cambia de etapa. Este es un elemento que también se ha puesto provisionalmente solo para la demostración del proyecto. Si yo con este multímetro que está midiendo voltaje midiera el voltaje que hay en el pin VIN, podría ver cómo es que el voltaje está llegando al OPAMP, por lo que da a entender de que esta parte del circuito está funcionando. Actualmente estaría midiendo o estaría comparando la batería que se encuentra aquí abajo con el voltaje de referencia de 3 voltios. Como podemos ver, la batería tiene un voltaje de 3.70 voltios, por lo que cumple con la condición de que sea mayor a 3 voltios. Con esta otra batería podemos ver que el LED enciende. Esto se debe a que si medimos el voltaje en este polo de aquí, se puede ver a una batería sin voltaje. Esto implica que la batería es categoría 2 y que debe ser descartada o debe ser separada del proceso, ya que el resto de etapas se basa en la carga y descarga de las baterías categoría 1. Luego de que el operario descarte las baterías categoría 2 y se centre solo en categoría 1, puede pasar a la siguiente etapa. Tanto en esta demostración como en la implementación real se necesita de un pulsador. Al momento de pulsarlo se va a ver que el LED va a encender, lo que implica que que la etapa ha cambiado a la etapa número 2. Como se puede ver, a pesar de que la batería sigue, el LED ya se ha apagado y esto se debe a que esta zona ya ha sido apagada. Nuevamente se ha conectado a la batería que cuenta con un voltaje mayor a 3 voltios para hacer la demostración de que la siguiente etapa, la cual es la de descarga, que consta de estas dos resistencias, está funcionando. Si nosotros vamos al gate del MOSFET que se activa mediante este cable, podemos ver que le está llegando un voltaje 5 voltios proveniente de la salida del Arduino. Esto quiere decir que el MOSFET está permitiendo la conducción entre drain y source, por lo que se está transmitiendo una corriente de la batería a las resistencias, generando una pérdida de voltaje en esta batería. Si vemos, de 3.8 aproximadamente que estaba hace un momento, ha llegado a 3.3 después de un tiempo de conexión. Este voltaje seguirá bajando hasta llegar a los 3 voltios aproximadamente, para luego que el Arduino automáticamente cambie de etapa. En esta ocasión, para no alargar tanto el video, se prefiere utilizar el botón para cambiar de etapa manualmente.
Como se mencionó, la parte de carga se mostrará aparte del resto del proyecto, ya que el control se ha modificado con respecto al diagrama que se tenía. Ya se tiene el cargador conectado a 5 voltios. En este caso se puede ver una luz azul, ya que la batería aún no está conectada. Este cable rojo está suelto, simplemente para demostrar que cuando está en azul el LED indicador significa que el cargador está listo para suministrar corriente, pero aún no está conectada a ninguna batería. Si la batería se conectase a la zona correspondiente, que en este caso es en esta zona, se puede ver cómo cambiaría a un LED rojo. Esto indicaría que la batería ya se está cargando. Esto se puede comprobar mediante el programa de Arduino. Nuevamente se vuelve a la etapa de descarga, en donde la batería pasa a tener un voltaje de 4.2 a 3 voltios. La corriente que se transmita durante todo este tiempo se almacenará en el Arduino y el cual posteriormente se procesará y se comparará con otro valor. Una vez terminado, se pasa a la siguiente etapa, la cual es la última etapa de carga. Se repetiría el proceso anteriormente mencionado con el cargador y esta vez la batería se quedaría con ese valor de carga. Finalmente, el Arduino se encargará de comparar los valores como se mencionó al inicio del video y se encargará de definir si la batería tiene una vida útil adecuada o no. Rojo indica una batería útil no adecuada y verde sí. La siguiente etapa que corresponde es la del encendido del piloto rojo. Si se presiona el botón, se ve como el LED rojo enciende. Esto le indicaría al operador que la batería analizada no cumple con los estándares adecuados. La siguiente etapa es el encendido del piloto verde. Como se ve, funciona correctamente. En la implementación real, esto sería de manera automática y inmediatamente pasaría a un valor o rojo o verde. No pasaría por mostrar los dos LEDs ni a la vez, ni tampoco que encendiera uno después del otro. La idea es que si enciende el rojo, el verde pasara automáticamente a la etapa 0 para que no se viera encendido en ningún momento. Igual si se encendiera el verde, el rojo no se vería encendido en ningún momento, pasaría directamente a la siguiente etapa, que sería este. Gracias.